Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se le están pasando de lo mejor. El día de hoy vamos a hablar acerca de las razones trigonométricas. Comenzamos. En un video anterior les había explicado que nosotros podíamos obtener el valor de uno de los lados de un triángulo rectángulo si nos daban el valor de los otros dos lados. Esto lo hacíamos mediante el teorema de Pitágoras. Pero, ¿qué pasaría en el caso en el cual nosotros nada más tuviéramos uno de esos lados? Si nosotros tenemos nada más un lado, no podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces tendríamos que utilizar razones trigonométricas. Para el uso de las razones trigonométricas no nada más necesitamos tener un lado, sino necesitamos tener el valor de uno de los ángulos internos de un triángulo rectángulo, siempre y cuando no sea el ángulo de 90 grados, ¿ok? Vamos a ver cómo sería esto. Nosotros aquí tenemos un triángulo rectángulo y nos están dando un ángulo de referencia. Este ángulo de referencia nos va a decir cuáles son los catetos o el nombre de los catetos dentro de un triángulo rectángulo. Para teorema de Pitágoras habíamos dicho que el lado más largo siempre iba a llamarse hipotenusa. Entonces el lado más largo siempre se va a llamar hipotenusa, ese no va a cambiar. Pero en este caso, si nosotros queremos utilizar razones trigonométricas, sí es bien importante que tengamos en cuenta nuestro ángulo de referencia, porque de él depende cuáles van a ser los nombres de los catetos. Si mi ángulo de referencia es este de aquí, el cateto o el lado que se encuentra justamente enfrente de ese ángulo se va a llamar cateto opuesto. ¿Vale? Y por lo tanto, si este es el cateto opuesto, el cateto que se encuentra al lado de ese ángulo se va a llamar cateto adyacente. ¿Ok? Ese en el caso de que este fuera nuestro ángulo de referencia. Voy a dibujar rápidamente otro triángulo rectángulo aquí, pero ahora vamos a decir que el ángulo de referencia es este de acá. Vamos a llamarle, en lugar de teta, vamos a llamarle alfa, ¿ok? Nuestro ángulo alfa. Entonces, en ese caso, el lado más largo va a continuar siendo la hipotenusa. Y el lado que se encuentra opuesto a nuestro ángulo de referencia va a ser ahora el cateto opuesto, mientras que el que se encuentra juntito al ángulo de referencia se va a llamar cateto adyacente. ¿Ok? Una vez que ya sabemos identificar cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente, pues vamos a empezar a hablar de qué son las razones trigonométricas o cómo son las razones trigonométricas. Algo que deben de recordar, que en matemáticas una razón es una relación como de una especie de fracción o una división. Por lo tanto, cuando hablamos de razones trigonométricas, vamos a estar hablando de fracciones, básicamente. ¿Ok? Nos debemos de aprender algunas formulitas, pero para aprendernos esas formulitas tenemos un truco que para mí es muy sencillo. Yo siempre se lo enseño a mis alumnos y siempre les sirve muchísimo ese truco. ¿Ok? Las razones trigonométricas se relacionan con el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y secante. Por lo tanto, vamos a poner esas funciones. ¿Ok? Vamos a poner seno del ángulo, puede ser alfa, teta, gamma, siempre y cuando sea un ángulo. Entonces, el seno y el coseno, ¿ok? El coseno de teta. Luego va a ser tangente de teta y va a ser cotangente de teta. Luego va a ser secante de teta y luego cosecante de teta. Una vez que ya realizamos, los pusimos en este orden, debemos de recordar que como son razones, pues van a ser divisiones. ¿Qué es lo que se va a dividir? Aquí vamos a poner los lados del triángulo rectángulo. Y vamos a acordarnos de este pequeño truco que les digo que siempre sirve. Los ordenamos primero de esta forma y nos vamos a imaginar la historia siguiente. Nos imaginamos que estamos tomando coca.
Ajá. Entonces tomamos Coca-Cola 2 veces. Le damos 2 tragos a nuestra lata de coca. Entonces es Coca, Coca 2 veces. Y después de que nos da, de que tomamos Coca-Cola, pues nos da hipo 2 veces. Entonces sería hipo, hipo. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a poner aquí. Dijimos que Coca 2 veces. Así que lo vuelvo a repetir. Y después de eso nos dio hipo. ¿Vale? Y lo mismo vamos a hacer, pero ahora de abajo hacia arriba. Coca, Coca, hipo, hipo. Y listo, ya tenemos nuestras relaciones o nuestras razones trigonométricas. Debemos de recordar que Co es igual al cateto opuesto, K es igual al cateto adyacente y la hip es hipotenusa. Ya con esto nosotros sabemos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante de un ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante de un ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, una vez que ya sabemos cómo identificar y cómo acordarnos de las razones trigonométricas, pues vamos a comenzar a aplicarlo a algunos ejemplos para que sepan cómo se tienen que realizar. Vaya. Les recomiendo que tengan ahorita a la mano una calculadora científica que tenga las funciones de seno, coseno y tangente, porque las vamos a estar ocupando. Ahora, chicos, nosotros tenemos este triángulo rectángulo en el cual nos están dando dos datos. Nos están dando un ángulo que nos dice que tiene un valor de 53 grados y nos están dando también el valor de uno de los catetos. En este caso nos dice que vale 48 metros. Además de eso nos están preguntando cuál es la magnitud del lado más largo, es decir, de la hipotenusa. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es fijarnos aquí en nuestras razones trigonométricas cuáles son las que nos pueden servir, cuáles son las que relacionan a este lado, este cateto, con la hipotenusa. Para ello, pues necesitamos identificar este cateto, ¿qué es? Si es el cateto opuesto o es el cateto adyacente. Yo les había dicho anteriormente que cuando encontrábamos al cateto del lado opuesto de nuestro ángulo de referencia, entonces ese se iba a llamar cateto opuesto. En este caso, este está enfrente o del lado opuesto de nuestro ángulo de referencia, por eso se llama cateto opuesto. Ahora tenemos que buscar a algo que nos relacione a un cateto opuesto con la hipotenusa. Las razones trigonométricas que nos relacionan al cateto opuesto con la hipotenusa son esta, que nos dice que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y también sería esta, que nos dice que la cosecante de un ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Como en nuestra calculadora lo que tenemos son las funciones de seno, coseno y tangente, pues nos vamos a quedar con esta. Esta no la vamos a utilizar porque por lo menos en mi calculadora no la tenemos. Pero no hay ningún problema porque si nosotros sabemos despejar, ya sabemos que tenemos que encontrar a la hipotenusa. Es decir, nuestro objetivo es despejar a la hipotenusa. La hipotenusa no nos gusta tener lo que vamos a despejar, no nos gusta tenerlo por debajo de una fracción. Por lo tanto, lo vamos a pasar del otro lado. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Lo voy a escribir de este lado. Voy a volver a escribir la razón completa. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como queremos encontrar la hipotenusa, vamos a despejarla. No nos gusta tenerla abajo, la pasamos del otro lado multiplicando. Tenemos hipotenusa multiplicada por el seno de teta es igual al cateto opuesto. ¿Ok? Ahora, la hipotenusa, para dejarla sola, lo que le está estorbando
es esto de aquí, seno del ángulo. Por lo tanto, si el seno del ángulo está multiplicando, del otro lado va a pasar dividiendo. La hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente sustituir. Vamos a ponerle hipotenusa es igual al cateto opuesto, que en este caso dijimos que ya vamos a sustituir, por lo tanto el cateto opuesto nos vale 48, vamos a quitarle ahorita las unidades, y esto dividido entre el seno del ángulo y el ángulo de referencia que estamos tomando sería 53. Ok, vamos a realizar con la calculadora científica la operación. Una vez que ya lo realizamos con la calculadora científica, sabemos que la hipotenusa es igual a 48 sobre el seno de 53. Yo obtuve que era 0.798. Y ahora tenemos que realizar la división 48 entre 0.798. La división de 48 entre 0.798 es igual a 60.1. Entonces la hipotenusa es igual a 60.1 metros. Este es el valor de la hipotenusa, 60.1 metros. Vamos a realizar otro ejercicio para que sigamos practicando y vaya quedando cada vez más claro cómo se realizan este tipo de problemas. Muy bien, chicos, ahora tenemos este otro triángulo en el cual nos están dando dos datos. Nos dicen que este cateto vale 102 metros y que este ángulo que nos están diciendo que es nuestro ángulo de referencia vale 37 grados. No nos están dando ningún otro ángulo, por eso vamos a tomar a ese ángulo como nuestro ángulo de referencia. Y nos están preguntando cuál es el valor de ese lado. Lo primero que nosotros notamos que este lado no es la hipotenusa, por lo tanto, pues no vamos a tomar ninguna razón trigonométrica que tenga a la hipotenusa. Más bien vamos a tomar alguna razón trigonométrica que nos relacione a los dos catetos. Y debemos de identificar qué catetos son cada uno de ellos. Dijimos que cuando el lado está junto del ángulo de referencia, entonces se llama cateto adyacente, y si está del lado opuesto de donde está nuestro ángulo de referencia, pues se va a llamar cateto opuesto. Entonces tenemos que buscar cuáles son las razones que nos relacionan al cateto adyacente y al cateto opuesto. Las razones que nos relacionan a estos son la tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y la cotangente de teta o del ángulo es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Yo voy a utilizar la de tangente porque esa es la razón que yo tengo en mi calculadora. La de cotangente no la tengo, por eso no la voy a utilizar. Entonces vamos a escribir de nuevo esta. Tenemos que la tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y nosotros requerimos encontrar al cateto opuesto. Por lo tanto, mi objetivo principal es dejar al cateto opuesto solo y al cateto adyacente moverlo del otro lado de esta igualdad. Por lo tanto, el cateto opuesto que está dividiendo aquí, del otro lado va a pasar multiplicando. Vamos a tener a la tangente de teta multiplicada por el cateto adyacente es igual al cateto opuesto. Y con esta nueva fórmula, pues ya nosotros podemos encontrar el valor del cateto opuesto. Vamos a sustituir los datos que ya nos da el problema en esta nueva fórmula. Vamos a tener que la tangente en lugar ahora de teta va a ser de 37 grados multiplicada por 102. Vamos ahorita a quitar las unidades. Va a ser igual al cateto opuesto. Y listo, entonces vamos a meter estos datos en nuestra calculadora. Tenemos que buscar cuánto vale la tangente de 37 grados. Yo tengo en mi calculadora, encontré que la tangente de 37 grados, perdón, ya no lo tengo que escribir, es igual a 0.753.
Obviamente con más decimales, yo nada más voy a tomar 3 decimales. Entonces 0.753 multiplicado por 102 es igual al cateto opuesto. Vamos a multiplicar ahora por 102. La multiplicación de 0.753 por 102 me dio 76.86. Entonces, esto es lo que vale el cateto opuesto. El cateto opuesto vale 76.86 metros. Y listo, así es como se realiza este tipo de ejercicios. Si se están dando cuenta, y algunos de los tips que yo les puedo dar, es que lo primero que tenemos que identificar es qué catetos son los que nosotros tenemos. Si tenemos al cateto adyacente o al cateto opuesto, y eso lo vamos a identificar a partir del ángulo de referencia. ¿Cuál es cuál? También tenemos que fijarnos qué es lo que nos está relacionando. Si nos está relacionando o tenemos que relacionar al cateto adyacente con el cateto opuesto, o al cateto opuesto con la hipotenusa, o al cateto adyacente con la hipotenusa. Dependiendo de lo que nos pidan, nosotros vamos a elegir alguna de las razones trigonométricas. Una vez que ya elegimos la razón trigonométrica que nosotros necesitamos, pues tenemos que despejar. Si me piden a la hipotenusa, pues despejo la hipotenusa. Si me piden al cateto adyacente, lo despejo. Si me piden al cateto opuesto, lo despejo. Dependiendo de lo que nos estén pidiendo, es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Entonces, esos son los tips que yo les puedo dar para que no se les dificulte tanto y no piensen que sea algo tan difícil. En realidad, no es tan difícil, y si tienen su calculadora, pues ya nada más tienen que meter los datos en la calculadora. Vamos a realizar un último ejercicio para ejemplificar un poquito más cómo se tienen que realizar este tipo de problemas. Ok, chicos, ahora tenemos este triángulo en el cual, si se dan cuenta, nos están dando dos ángulos de referencia. Yo los he marcado con dos colores diferentes, 40 grados, y este de acá serían 50 grados, mientras que nos están dando el valor de la hipotenusa y nos están preguntando cuál es la magnitud de este lado. Entonces, yo les había dicho anteriormente que lo primero que tenemos que identificar es qué cateto es cada uno de estos. Pero en este caso nos están dando dos ángulos de referencia. Ustedes pueden elegir el ángulo de referencia que quieran, no hay ningún problema. Ambos, si realizamos bien el procedimiento, ambos nos tienen que dar el resultado correcto, ¿ok? Entonces yo lo voy a hacer con los dos, por eso marqué de diferentes colores a los ángulos de referencia. Entonces todo lo que corresponda al 40 como ángulo de referencia lo voy a escribir de color rosa, mientras que todo lo que corresponda al 50 como un ángulo de referencia lo voy a escribir de color azul. Entonces, si nosotros tomamos a 40 como ángulo de referencia, este de acá va a ser el cateto opuesto, mientras que este de acá va a ser el cateto adyacente. Si nosotros tenemos esto con el ángulo de referencia de 40, lo que tenemos que hacer es relacionar a este lado, ese siempre va a seguir siendo hipotenusa. Vamos a estar relacionando a la hipotenusa con el cateto adyacente. La fórmula que nos relaciona a la hipotenusa con el cateto adyacente es esta. Por lo tanto, vamos a escribir al coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Una vez que ya realizamos eso, pues vamos a despejar. Nosotros necesitamos encontrar al cateto adyacente, por lo tanto, a la hipotenusa la vamos a pasar, aquí está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando. Tenemos coseno del ángulo teta multiplicado por la hipotenusa. Por la hipotenusa es igual al cateto adyacente. Una vez que tenemos esto, vamos a sustituir el coseno del ángulo teta, que en este caso serían 40 grados, multiplicado por 100, es igual al cateto adyacente. Vamos a realizar esa multiplicación con esas operaciones con nuestra calculadora. Acabo de obtener que el coseno de 40 grados es 0.766. Entonces vamos a colocarlo aquí. 0.766 multiplicado por 100 es igual al cateto adyacente. Y 0.766 por 100 sería igual a 76.6
y esto es el valor del cateto adyacente. Entonces, de acuerdo a esto, el valor del cateto adyacente es de 76.6 metros. Vamos ahora a realizarlo con el 50 como un ángulo de referencia. Si tomamos al 50 como ángulo de referencia, es el lado que se encuentra junto a este ángulo, pues le vamos a llamar cateto adyacente, mientras que el lado que se encuentra del lado opuesto se va a llamar cateto opuesto, ¿ok? Entonces, una vez que ya hicimos eso, vamos a fijarnos a cuál es el lado que nos están preguntando. Nos están preguntando al cateto opuesto y nos están dando a la hipotenusa. Por lo tanto, el que nosotros vamos a utilizar ahorita sería esta fórmula, en el cual nos dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que es el que nos están preguntando, dividido entre la hipotenusa que nos le están dando. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si nos están preguntando al cateto opuesto, tenemos que despejarlo, quitamos a la hipotenusa. El seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa es igual al cateto opuesto. Y ahora sí, ya que tenemos esta nueva fórmula, vamos a sustituir. Tenemos el seno de 50 multiplicado por 100. Y esto es igual al cateto opuesto. Vamos a realizar la operación en nuestra calculadora. Tenemos que poner seno de 50. El seno de 50 me dio que era 0.766 y esto lo tengo que multiplicar por 100 para que me dé el cateto opuesto. 0.766 por 100 es lo mismo que 76.6 y este es el valor del cateto opuesto. Y si se dan cuenta, nos dio exactamente lo mismo. 76.6 metros es el valor del cateto opuesto. Entonces, se dan cuenta como si existe una relación y que no importa el ángulo de referencia que nos den, lo que importa es que nosotros sepamos identificar qué fórmula tenemos que utilizar, que la sepamos despejar y que ya nada más hagamos la sustitución. En realidad no es nada complicado realizar este tipo de ejercicios. Les acabo de dar los tips básicos, esenciales, para que ustedes recuerden cómo se hacen o cómo debemos de poner las razones trigonométricas y los tips para que ustedes sepan cómo sustituir los datos y que sepan elegir cuál es la fórmula que necesitan de acuerdo al problema que les están preguntando. Sin más por el momento, pues les agradezco mucho toda su atención.